Bien, sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para este día nuevamente que el Señor nos permite, para este tema del día de hoy que es de suma importancia. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida. Gracias por esta oportunidad de poder reunirnos nuevamente, virtualmente. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de tener estas enseñanzas, de poder aprender cada día más. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, para que podamos recibir tu santa palabra, para que podamos refrescar lo que tal vez en algún momento ya lo hemos escuchado, pero que el día de hoy nuevamente viene a darnos esa fuerza, ese empuje. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que nos limpie, nos purifique, que nuestro espíritu esté preparado para poder recibir esta palabra. Te pedimos que envíes, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Esta noche te presento a aquellos hermanos que todavía están en la calle por alguna razón, motivo, por trabajo, manejando, por aquellos que escucharán también las enseñanzas después. Pongo en tus manos a aquellos que están enfermos, para que tú, Señor, puedas sanarles. Y en este día tan especial donde se empieza con el cónclave, tratando de elegir a un nuevo sucesor de San Pedro, a un nuevo papa. Lo ponemos en tus manos porque tú, Señor, eres el único que con tu Santo Espíritu guiará a los cardenales para que ellos puedan elegir al Santo Papa que guiará a este rebaño. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más aquí tratando de conectarnos. Bienvenidos a cada uno de los que recién se unen. El día de hoy tenemos, miren cómo es Dios de maravilloso, porque hoy que se empieza con estas votaciones, tratando de elegir pues al nuevo sucesor de San Pedro, el tema que tenemos hoy es el primado de Pedro. Fíjense que me imagino que ustedes ya lo han escuchado en algún momento, ustedes ya han escuchado hablar del primado de Pedro. Y pues ahora realmente en las redes sociales, pues especialmente en YouTube, escribimos primado de Pedro y nos aparece un sinfín de videos. Y bueno, yo sé que todos van tratando de dar una explicación, pues tratando de hacer que sea correcta. Pero para poder realizar esto, pues ha tocado investigar, ha tocado leer, prepararnos. Entonces, aquí estamos, para la gloria de Dios. Pero ¿por qué la importancia de este tema para nosotros los cristianos? Esa es una pregunta. En primer lugar, vamos a poner atención a esto. En primer lugar, el protestante, en su ignorancia, dice que Dios nunca mandó a nadie para que dirigiera la iglesia, que eso de los papas es un invento de los católicos, que el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Eso lo van a escuchar ustedes. Y así sucesivamente van dando una lista de cosas inventadas y sin fundamentos que sirven únicamente para atacar a la iglesia de Cristo. Pronto hablaremos ya un poco también sobre lo que está sucediendo con nuestra iglesia, con lo del Papa que falleció, la elección del nuevo, el cónclave, la confusión de la gente. No es lo mismo, hay que estar claros en esto que está sucediendo. No es lo mismo elegir a un presidente al que mejor le parezca a la gente, no, el que más le guste, no se trata de eso. Bien, si vamos a
a empezar con algo muy, muy importante, y es que tenemos muchas citas bíblicas. Y esa es la cosa de que, ¿por qué a nosotros nos atacan? Fíjense que en una ocasión, ya hace como, bueno, hace más de un año, hace como unos 2 años, alguien me mandó un mensaje diciéndome que quería que yo hiciera un debate con un pastor protestante sobre el primado de Pedro. Bien, yo me fui a investigar quién era el que estaba haciéndome esa invitación, y resulta que es una persona que era un protestante, pero que él le encantaba eso de los conflictos que se hacen, especialmente con ellos, porque nosotros como católicos, como cristianos, no, nuestra tarea no es pelear con ellos, sino tratar de que haya un diálogo, de que ellos se den cuenta de la verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso, eh, desde el comienzo estos cursos de apologéticas, se le llama En Busca de la Verdad. Entonces, lo que él quería era que, como querer hacerme quedar en ridículo a mí. Entonces, como yo me fui a investigar lo que él hacía, él ese tema lo utilizaba con diferentes personas y lo subía a las redes para burlarse. Entonces le dije yo que la verdad es que yo no iba a caer en su juego porque yo ya sabía quién era. Pero lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es una enseñanza. Y yo les voy a decir las citas bíblicas que apoyan el primado de Pedro, entendido como un lugar especial de liderazgo dentro de la iglesia. Y estos se centran principalmente, pongamos atención a esto, principalmente en San Mateo 16, 18 al 19. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esas citas. San Mateo 16, 18 al 19. Eso es cuando el Señor funda su iglesia, ¿sí? Y en San Juan 21, 15 al 17. Nos aprendemos esas citas muy, muy importantes. Siempre les digo y les recuerdo, hay que tener su Biblia a mano. Tenga un lapicero, una hojita, escriba. ¿Sí? Muy importante. San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Bien. Vamos a leer qué es lo que nos dice San Mateo 16, 18. Para leerlo así directamente de las Sagradas Escrituras. Dice, San Mateo 16, 18. Vamos a hacerlo desde un poquito atrás, un par de versículos. 16, 16. Pedro contestó. ¿Escucharon ustedes? Pedro contestó. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, entre paréntesis, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Lucas 22, 32. También escriban la cita. San Lucas 22, 32. A mí me gusta siempre darle un poquito atrás. Vamos a leer el 31. Normalmente cuando vamos a tratar de explicarlo, nos referimos a un poquito atrás, y dice en el versículo 31, Simón, Simón, y eso lo está diciendo Jesucristo,
Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, yo les voy a leer algo de esta página en internet que se llama catholic.net, o sea, católicos.net. Y la pregunta que se hace es, ¿de dónde sacan los católicos que Pedro fue el primer papa? ¿Eh? Vamos a leerlo, ¿sí? Algunas de las consultas, objeciones que se han recibido sobre este tema son las siguientes. Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, queriendo decir que sobre el fundamento de que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, se basaría la doctrina cristiana. Y más adelante Jesús le dice a Pedro que nadie era mayor ni menor que los otros. Entonces, ¿por qué se le considera a Pedro el primer papa? Vamos a ir captando esto poco a poco. Primado de Pedro es el título del tema del día de hoy. Primado, ¿por qué? Vamos a darnos cuenta. Primero, ¿sí? ¿Por qué se le considera a Pedro el primer papa? Las Sagradas Escrituras afirman que nadie puede poner otro fundamento al que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo apóstol Pedro en una de sus cartas proclama que Cristo ha venido a ser piedra angular de la iglesia. Por otra parte, en Mateo 16:18, Cristo habla con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que estábamos leyendo. En la versión de la Biblia en griego, Pedro se traduce como pequeña piedra. Y a la piedra donde se edificará la iglesia, se traduce de manera diferente. ¿Es entonces Pedro la base de la iglesia? Esta es una pregunta que han hecho y que muchos la hacen. Y dice alguien que pregunta, quisiera saber acerca de la veracidad de que San Pedro estuvo en Roma y fue el primer papa, y cómo podría yo decir y demostrar esto que es cierto a quienes nos preguntan. Fíjense en la importancia de esto. Son varias preguntas muy relacionadas entre sí y que encierran cuestiones que afectan no solo a la exégesis de los textos bíblicos, sino también a la historia. Por ejemplo, la última sobre si Pedro estuvo en Roma. Eso fue lo que preguntaron. Y a la interpretación tradicional. Antes de responder a este tipo de cuestionamientos, ha de tenerse presente la nota introductoria con la que empezamos cada una de nuestras respuestas. Y también que en el primer capítulo hemos indicado cómo la Biblia misma nos dice que ella no es la única fuente de autoridad de revelación, enviándonos a la tradición, con mayúsculas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber nosotros, queridos hermanos y hermanas. Porque hay muchos que te lo dicen a ti. Si no está en la Biblia, eso es mentira, no existe. Demuéstrame solo con la Biblia. Nosotros tenemos la doctrina, tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la tradición. ¿Sí? ¿Cómo creen que antes se predicaba, digámoslo, cuando no se había escrito los libros de la Biblia? O sea, existían solo el Antiguo Testamento, pero era transmitido de boca en boca, digámoslo, pasándoselo a las demás personas. Eso es lo que se le llama la tradición. Bien. Por tanto, no necesariamente todo lo que creemos ha de contenerse exclusivamente en la Biblia, lo que le estaba diciendo. Pretender esto no es bíblico y sería ir contra la Biblia misma.
De todos modos, podemos adelantar que las objeciones principales pueden responderse adecuadamente con la Biblia bien interpretada. Ahora, el primado de Pedro, eso es el tema del día de hoy, el primado. Para los católicos, es una verdad de fe que Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de jurisdicción. El Concilio Vaticano I definió y lo repitió con fuerza el Concilio Vaticano II. Sin embargo, esta verdad fue reconocida desde los primeros tiempos, como podemos constatar apelando a la historia y a los textos de los primeros escritores cristianos, algunos de ellos llamados padres de la Iglesia. Estos, de acuerdo con la promesa bíblica del primado, dan testimonio de que la Iglesia está edificada sobre Pedro y reconocen la primacía de este sobre todos los demás apóstoles. La primacía. Tertuliano, fines del siglo II y comienzos del siglo III, dice de la iglesia, fue edificada sobre él. San Cipriano dice, refiriéndose a San Mateo 16:18, sobre uno edifica la iglesia. Estamos hablando de los padres de la iglesia. Clemente de Alejandría llama a San Pedro el elegido, el escogido, el primero entre los discípulos, el único por el cual, además de por sí mismo, pagó tributo el Señor. San Cirilo de Jerusalén le llama el sumo y príncipe de los apóstoles. Según San León Magno, Pedro fue el único escogido entre todo el mundo para ser la cabeza de todos los pueblos llamados, de todos los apóstoles y de todos los padres de la iglesia. En su lucha contra el arrianismo, muchos padres interpretaron que la roca sobre la cual el Señor edificó su iglesia era la fe en la divinidad de Cristo, confesada por San Pedro, pero sin excluir por eso la relación de esa fe con la persona de Pedro, relación que se indica claramente en el texto sagrado. La fe de Pedro fue la razón de que Cristo le destinara para ser fundamento sobre el cual habría de edificar su iglesia. No negamos, sino que es parte esencial de nuestra fe, que la cabeza invisible de la iglesia es Cristo glorioso. Lo que sostenemos es que Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante y es, por tanto, vicario de Cristo en la tierra. Se opusieron a este dogma la iglesia ortodoxa griega y las sectas orientales, algunos adversarios medievales del papado, Marsilio de Padua y Juan de Handún, Wycliffe y Hus. Todos los protestantes, los galicanos y febronianos, los viejos católicos, al-catoliquen y los modernistas. Seguimos, estamos en el tema del día de hoy, estamos hablando del primado de Pedro. No puede negarse esta verdad si tenemos ante los ojos los evangelios y el resto de los escritos del Nuevo Testamento, salvo que tengamos partido tomado de antemano en contra del primado de Pedro y forcemos los textos o les hagamos callar lo que dicen a voces. Cristo distinguió desde un principio al apóstol San Pedro entre todos los demás apóstoles. Pónganme atención a esto. Cristo distinguió desde un principio al apóstol San Pedro entre todos los demás apóstoles. Cuando le encontró por primera vez, le anunció que cambiaría su nombre de Simón por el de Cefas, que significa roca,
Le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 42. Escriban las citas, muy importante. Y en San Marcos capítulo 3, versículos 10 y 6. El nombre de Cefas indica claramente el oficio para el cual le ha destinado el Señor. En San Mateo 16, 18. Él le dijo, tú eres Pedro. ¿Sí? Hay muchos protestantes que dicen, Jesucristo se señaló a sí mismo y dijo que sobre él iba a edificar la iglesia. No, se lo dijo al apóstol Pedro. En todas las menciones de los apóstoles, siempre se cita en primer lugar a Pedro. Escuchen esto, muy importante. Siempre se cita en primer lugar a Pedro. En Mateo se le llama expresamente el primero. Mateo 10:2. San Mateo 10:2. Aquí se le llama a Pedro expresamente el primero. El hecho de aparecer Pedro en primer lugar indica su oficio de primado. El hecho de aparecer primero, ¿sí? De aparecer Pedro en primer lugar, indica su oficio de primado. Por eso que estamos hablando de eso el día de hoy. Pedro, juntamente con Santiago y Juan, pudo ser testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37. Primero era Pedro. San Mateo 5:37. Mire que se lo voy a leer ahora. San Mateo 5:37. Si vemos desde el versículo 21, empieza a hablar de Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero en el 37 dice, pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, en primer lugar, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Ahí nos damos cuenta cómo Pedro. Si vemos en San Mateo 17:1, ¿quién era el primero que se dio cuenta, por ejemplo, en la transfiguración? Pedro. Aquí, Pedro. En la agonía de Jesús en el huerto, San Mateo 26:37. Ahí él le dijo, en San Mateo 26:37, él le dijo a Pedro, cuando el Señor regresó, Pedro, ¿no has podido velar por lo menos una hora? Y no era solamente Pedro, eran tres. El Señor predica a la multitud desde la barca de Pedro en San Lucas 5:3. San Lucas 5:3. Después en San Mateo 17:27, Pedro paga por sí mismo y por Jesucristo el tributo del templo. Y en San Lucas 22:32, que era el que estábamos leyendo, le exhorta a que después de su propia conversión fortalezca la fe, corrobore la fe a sus hermanos. Y después de la resurrección, se le aparece a él solo, antes que a los demás apóstoles. Primado de Pedro. ¿Por qué nosotros decimos que él fue el primer papa? Él fue el que se eligió por primera vez. Nos damos cuenta claramente en la Sagrada Escritura cómo él era tan importante para el Señor Jesús.
cómo Jesucristo lo tomaba en cuenta él primero antes que los demás. San Lucas 24:34. Y primera, hermanita Marta, creo que tiene su micrófono encendido. Y primera de Corintios 15:5. Yo ahí les voy a repetir las citas, ahí no se preocupe, yo les voy a repetir para que las puedan escribir si las necesitan escribir. San Lucas 24:34. Es capítulo 24, versículo 34. Y primera carta a los Corintios 15:5. Primera Corintios 15:5. Entonces, a San Pedro se le prometió el primado después que hubo confesado solemnemente en Cesarea de Filipo la mesianidad de Cristo. Le dijo el Señor: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre. ¿Sí? San Mateo 16, del 17 al 19. Nosotros nos aprendemos de memoria 16, 18, pero tenemos también que tener en cuenta capítulo 16, del 17 al 19, San Mateo. Estas palabras se dirigen inmediata y exclusivamente a Pedro. Ponen ante su vista en tres imágenes la idea del poder supremo en la nueva sociedad que Cristo va a fundar. Pedro dará a esta sociedad la unidad y firmeza inquebrantable que da a una casa el estar asentada sobre roca viva. En Mateo 7:24 y siguientes encontramos eso. San Mateo 7:24. También, Pedro ha de ser también el poseedor de las llaves, era lo que habíamos leído. Es decir, el administrador del reino de Dios en la tierra. Si ustedes escuchan hablar hasta en chistes, se ponen a veces en la calle a hablar de San Pedro, que porque tenía las llaves, que para abrir el reino de los cielos y que nadie puede entrar sin pasar frente a San Pedro, y a veces le hacen muchas cosas que realmente no son buenas, porque se escucha hablar de las llaves, ¿sí? Pedro ha de ser también el poseedor de las llaves, es decir, el administrador del reino de Dios en la tierra. Y fíjense que encontramos en Isaías capítulo 22, versículo 22, ahí encontramos donde nos habla de las llaves, que son el símbolo del poder y la soberanía. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, también nos habla de eso. A él le incumbe finalmente atar y desatar, es decir, según la terminología rabínica, lanzar la excomunión o levantarla, o también interpretar la ley en el sentido de que una cosa está permitida, se le llama que está desatada, o que no está permitida, se le llama atada. Andreina Soriano, gracias por apagar su micrófono. De acuerdo con San Mateo 18:18, donde se concede a todos los apóstoles el poder de atar y desatar en el sentido de excomulgar o recibir en la comunidad a los fieles, y teniendo en cuenta la expresión universal, cuando atares y cuando desatares. No es lícito entender que el pleno poder concedido a Pedro se limita al poder de enseñar, sino que resulta necesario extenderlo a todo el ámbito del poder de jurisdicción. Dios confirmará en los cielos todas las obligaciones que imponga o suprima a San Pedro en la tierra. ¿Y quién es en este tiempo el que representa a Pedro? Pues bueno, por el momento tenemos lo que se le llama la sede vacante, o sea que estamos todavía esperando porque tengamos un nuevo papa, un nuevo sucesor. Y no se olviden de orar porque
Ya vimos el primer humo y fue negro, significa que todavía no tenemos. Así que a seguir con esto, porque hay que pedir al Espíritu Santo para que Él guíe de la mejor manera a los cardenales que están asignados, que tienen esa oportunidad de votar. Bien. Algunos han tratado de interpretar este pasaje en el sentido de que Cristo habría dicho, tú eres Pedro, y señalando ahora no a Pedro, sino a sí mismo. Era lo que les decía, que muchos dicen que Jesucristo a él se señaló, pero él no podía decir, porque yo soy Pedro y sobre mí edificaré mi iglesia. Es que en la Escritura no dice así. Sobre esta piedra, que es Jesucristo, edificaré mi iglesia. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, según estos, esta interpretación se deduce de que en el texto griego la palabra usada para Pedro es Petros y la palabra usada para piedra es Petra. Y dice, si quisiéramos responder a esto, imagínense usando las palabras de un protestante, vamos a usar las palabras de un protestante convertido. Perdón, James Akin. Él dice, según la regla de interpretación anticatólica, Petros significa piedra pequeña, mientras que Petra significa piedra grande. La declaración, tú eres Pedro, o sea, Petros, debería ser interpretada como una frase que subraya la insignificancia de Pedro. Los hermanos protestantes, que se hacen llamar evangélicos, pero realmente tenemos que saber que nosotros, los cristianos católicos, somos evangélicos, somos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos el evangelio y cumplimos con el evangelio. Si Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía, y dejó la Santa Eucaristía, ¿dónde es donde se realiza? ¿En la iglesia protestante o en la iglesia católica? En la iglesia católica. Entonces nosotros sí cumplimos con el evangelio. Nosotros somos los verdaderos cristianos y también somos evangélicos. Nos llamamos católicos porque somos universales. Jesucristo dijo en San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. Eso significa universal, ¿sí? Los hermanos separados creen que lo que Cristo quiso decir es, Pedro, tú eres una piedrita, pero yo edificaré mi iglesia en esta masa grande de piedra que es la revelación de mi identidad. No es así. Un problema con esta interpretación que muchos estudiosos protestantes de la Biblia admiten es que mientras que Petros y Petra tuvieron estos significados en la poesía griega antigua, la distinción había desaparecido ya en el primer siglo, cuando fue escrito el Evangelio de Mateo. En ese momento, las dos palabras significaban lo mismo, una piedra. ¿Sí? No había distinción, una piedra. Otro problema es que cuando Jesús le habló a Pedro, no le habló en griego, sino en arameo. En arameo no existe una diferencia entre las dos palabras que en griego se escriben Petros y Petra. Las dos son Kefa. Es por eso que Pablo a menudo se refiere a Pedro como Cefas. En la primera carta a los Corintios 15:5 y en Gálatas 2:9. Lo que Cristo dijo en realidad fue, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Pero aún si las palabras Petros y Petra tuvieran significados diferentes, la lectura protestante de dos piedras diferentes no encuadraría con el texto. La segunda declaración a Pedro sería algo que lo disminuye, subrayando su insignificancia con el resultado que Jesús estaría diciendo, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás. Tú eres una piedrita insignificante. Aquí están las llaves del reino. Tal serie de incongruencias hubiera sido no solo rara, sino inexplicable. Muchos comentaristas protestantes reconocen esto y hacen todo lo posible para negar el significado evidente de este pasaje, a pesar de lo poco convincentes que pueden ser sus explicaciones.
También nos damos cuenta de que las tres declaraciones del Señor a Pedro estaban compuestas por dos partes, y las segundas partes explican las primeras. La razón por que Pedro es bienaventurado fue porque la carne y sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos, lo dice en el versículo 17. El significado del cambio de nombre, tú eres piedra, es explicado por la promesa: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Está en el versículo 18. El propósito de las llaves es explicado por el encargo de Jesús. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Una lectura cuidadosa de estas tres declaraciones, poniendo atención en el contexto inmediato y en interrelación, muestra claramente que Pedro fue la piedra de la cual habló Jesús. Estas y otras consideraciones se fueron reveladas y fueron interpretaciones estándar anticatólicas de este texto, que no podían quedarse en pie después de un cuidadoso estudio bíblico. Había arrancado a la fuerza la segunda declaración de Pedro de su contexto. Esto lo está diciendo estos que eran protestantes. Había arrancado a la fuerza la segunda declaración de Pedro de su contexto, y dice que él ratificó la interpretación, concluyendo que Pedro era verdaderamente la piedra sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Bien, les voy a leer un poquitito más porque les tengo algo más sobre esto. El primado se lo concedió definitivamente el Señor a Pedro cuando después de la resurrección le preguntó 3 veces si le amaba y le hizo el siguiente encargo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta, cuida mis ovejas. Lo encontramos en San Juan 21, 15 y 17. Estas palabras, lo mismo que las de Mateo 16, 18, se refieren inmediata y exclusivamente a San Pedro. Los corderos y las ovejas representan todo el rebaño de Cristo, es decir, toda la iglesia. En San Juan 10 nos habla de eso. Apacentar, refiriendo a hombres, significa lo mismo que gobernar, como nos lo da Hechos 20, 28, según la terminología de la antigüedad profana y bíblica. Pedro, por este triple encargo de Cristo, recibió el supremo poder gubernativo sobre la iglesia. Después de la ascensión a los cielos, Pedro ejerció su primado. Desde el primer momento ocupa en la comunidad primitiva un puesto preeminente. Dispone la elección de Matías, y lo podemos leer en Hechos 1, versículo 15. Dispone de la elección de Matías. Luego, es el primero en anunciar el día de Pentecostés el mensaje de Cristo, que es el Mesías muerto en la cruz y resucitado. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 14. También Pedro da testimonio del mensaje de Cristo delante del Sanedrín. Ahí en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. También recibe en la iglesia al primer gentil, el centurión Cornelio. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. También es el primero en hablar en el concilio de los apóstoles. En mismo Hechos, capítulo 15, versículo 17. Y en Gálatas 1:18 nos dice que San Pablo marchó a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, a Pedro. Bien. Pedro, obispo de Roma y primer papa. Una antigua tradición basada en los anales de la iglesia y de la arqueología romana nos indica que Pedro muere en Roma,
donde fue obispo. Este es el origen de la preeminencia del obispo de Roma sobre los demás obispos sucesores de los apóstoles. Ustedes se dan cuenta que nosotros escuchamos hablar del obispo de Roma. Y eso era lo que decía nuestro Papa Francisco, ya fallecido, que él era el obispo de Roma. Entonces, viene esa sucesión, ¿sí? El Papa como cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero el obispo de Roma tiene fundamento escriturístico en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en la Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La expresión Babilonia se refiere a Roma. Como notan todos los exégetas, casi todos los autores antiguos y la mayor parte de los modernos ven designada en esta expresión a la iglesia de Roma. El nombre de Babilonia era de uso corriente entre los judíos cristianos para designar a la Roma pagana. Así es llamada también en el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, en Apocalipsis 16, 19, en Apocalipsis 17, 15, en Apocalipsis 18, 2 y en Apocalipsis 10. En los libros apócrifos y en la literatura rabínica también, la Babilonia del Éufrates, que en tiempo de San Pedro era un montón de ruinas, y la Babilonia de Egipto, que era una pequeña estación militar, que esas quedan excluidas. Esto lo reconocen incluso los autores protestantes serios, por ejemplo, Kenneth Scott, Latourette, prestigioso historiador, escribe en su libro Historia de la Iglesia. Pedro viajaba porque sabemos estuvo en Antioquía, y lo que parece una tradición digna de confianza, sabemos que estuvo en Roma y ahí murió. ¿Sí? Él dice que fue el obispo de Roma. Por eso es de que el papa que se elige se le llama también el obispo de Roma. ¿Sí? Bien, yo les voy a leer algo aquí. Fíjense que han habido 267 papas desde San Pedro hasta el difunto Papa Francisco. 267. 267 papas. Miren, aquí tenemos nosotros, hay un libro. Este libro, yo creo que ya les mostré en alguna ocasión, pero les voy a volver a mostrar. Este libro se llama Respuestas Católicas Inmediatas. ¿Sí? Este libro usted lo puede encontrar en cualquier librería. Librería católica, por supuesto. En este libro, el escritor es un gran apologista también, Martín Zavala, él es de México. Y a él le mandan, o le mandaban, imagino todavía, pues por el internet, pero a él le mandaban los correos electrónicos, las preguntas para que respondiera. Y en este libro, ahí está donde le hacen preguntas y él lo responde todo y con citas bíblicas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla de esto que estamos hablando, de Pedro, que él fue el primer papa, pero lo hacen en pregunta. ¿Fue Pedro el primer papa? Entonces, dice, cuando le preguntan a él, mi amigo evangélico me dice que eso no está en la Biblia, que es un invento, y él pide que si le puede ayudar, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme? Para poder explicar esto? ¿Por qué los católicos creemos que la Biblia y la historia sí hablan acerca del Papa? Bien, entonces él dice, bueno, con gusto yo te voy a dar una respuesta a esto. Primero, San Pedro como primer papa.
Al estudiar la Sagrada Escritura encontramos mucha evidencia de que entre los 12 apóstoles no todos tenían la misma autoridad. Y si se van a dar cuenta, estoy como tratando de repetir lo que yo ya les había hablado, pero no está de más repetirlo. Hubo uno de ellos al que desde el principio Jesús le fue dejando un papel principal de responsabilidad. Se trató del apóstol Pedro. Cualquier persona que estudie con seriedad la palabra de Dios se dará cuenta de eso. Es lo que estamos diciendo, la importancia de poder estudiar la Sagrada Escritura. A este hecho de ser el primero en responsabilidad de entre los 12 apóstoles, le llamamos la primacía de Pedro, o comúnmente el Papa. Esto porque en griego papas es padre. Y vamos a ir directamente a la Biblia y dejemos, dice él aquí, que ella por sí misma nos muestre cómo San Pedro fue el primer papa. En San Juan capítulo 1, versículo 42. Y eso ya les había dado, yo creo que ya les había dado la cita. Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Este hombre se llamaba Simón, pero cuando Jesús lo ve por primera vez, le cambia el nombre y le dice que en adelante se llamará Kefas, o sea, piedra. Eso se debe a que para ellos el nombre significaba algo importante en su vida o la misión que desempeñaría. Desde el principio, Jesucristo ya veía lo que el apóstol iba a hacer en la iglesia, una piedra o base principal. A ningún otro apóstol le puso ese nombre. Jesús sería la piedra angular y Pedro sería la piedra por voluntad del mismo Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió en San Mateo 16:18. Tú eres Pedro. Ven que esto lo estoy repitiendo como 3 veces. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos y tenemos que sentirnos realmente seguros de que estamos en la iglesia de Jesucristo. Tenemos que estarlo y asegurarlo y gritarlo de que así es. No podemos hacernos para atrás. El Señor hizo la promesa. ¿Qué fue lo que le dijo al apóstol Pedro? A ti te daré las llaves, sí. Y le dijo, los poderes de la muerte, los poderes del infierno, jamás la podrán vencer. Y jamás significa jamás. ¿Sí? Porque ahí por ahí salen muchos que dicen, es que la iglesia se corrompió y por eso vinieron las nuevas religiones a cambiarla, a ponerla, a arreglarla. Mentira. El Papa San Juan Pablo II decía, tenemos que mantenernos firmes y luchar para llegar hasta el final, aunque en el final volvamos a ser 12 solamente. En San Lucas en Isaías 22:22. Bueno, le leo esta parte. Aquí vemos cómo después de un tiempo y delante de los otros apóstoles, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, solamente a él le dice que le dará las llaves del reino. ¿Sí? Se trataba de una forma simbólica, lo que ya leímos en Isaías 22:22, pero muy clara acerca de cómo a él le estaba dando más autoridad que a cualquier otro de sus discípulos. Y en San Lucas 22:31 le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Ahora la Biblia nos muestra con toda claridad cómo Jesús valora a este apóstol de una manera diferente a los demás.
Satanás quería mover a todos. Sin embargo, Jesús, en vez de pedir por todos, como era lo lógico, solamente pidió por el apóstol Pedro, o sea, por Simón. Más aún, agrega que él tendrá que fortalecer a sus hermanos al volver. Esa es precisamente la función del Papa, continuar la misión de Pedro de fortalecernos en nuestra fe. En San Marcos 14:37 encontramos este pasaje. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Fíjense qué tremendo. Era uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús. Se aparta a orar y les dice a los 3 apóstoles que lo acompañan que oren. Regresa Jesús y los encuentra dormidos a los 3. Pero en vez de llamarle la atención a los 3, solamente se dirige a Pedro y le recrimina el que se haya quedado dormido. ¿Por qué Jesús no corrige a los otros apóstoles si también ellos estaban dormidos? La respuesta es obvia. Cuando en cualquier grupo u organización algo no funciona, se busca primero al encargado, al responsable, el jefe o cabeza de dicha organización. Jesús lo tenía muy claro en su mente y por eso fue directamente con él. Pedro también lo sabía y por eso aceptó su responsabilidad. Con lo visto hasta aquí, bastaría para comprobar cómo no todos los apóstoles tenían la misma autoridad. Había un primado de Pedro. Él fue el primer papa y cabeza visible de entre los apóstoles. Pero vayamos una vez más a la Biblia para confirmar esto y veamos a Jesús delante de los otros apóstoles diciéndole solamente algo al apóstol Pedro. En San Juan 21:15, vamos a repetir esto. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Y qué fue lo que contestó él? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Después viene y le pregunta una segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y luego una tercera vez le vuelve a preguntar y dice que Pedro se pone triste porque le volvió a preguntar. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y él le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Santiago Laureano me dice que levantó la mano. ¿Tiene algo que agregar, una pregunta o se le escapó la manita? Buenas noches, bendiciones, hermano. Amén, hermano. Una pregunta sobre esa lectura del Evangelio. Ajá. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ajá. Y al final Pedro se pone triste porque le repitió 3 veces las mismas preguntas y al final sintió tristeza. Sí, fíjese que lo que pasa es que si usted se recuerda, la noche en que fue juzgado Jesucristo, Pedro lo negó 3 veces. ¿Ok? Y Pedro llevaba dentro de sí ese dolor de haberlo negado. El mismo Señor lo perdonó inmediatamente. Cuando lo mira y cantó el gallo, él recordó lo que Cristo le había dicho antes de que ese gallo cante. Tú me vas a negar 3 veces. Él llevaba ese sentimiento con él. Pero allá en el final, cuando Jesucristo aparece ya la tercera vez resucitado junto al lago de Tiberías, estando ahí con el fuego, las brasas, él ya le tenía pescado a los apóstoles y los llama, le dice solamente a Pedro,
estas preguntas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? No es más que a estos, no. ¿Me amas más que estos? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero cuando llegó a la tercera vez, es como la tercera vez en la que él lo había negado. Y la tristeza se apoderó de él, porque todavía le trajo ese recuerdo. Pero el Señor le sanó el recuerdo. Él le sanó la memoria, le sanó eso también en ese instante. Entonces, esa tristeza de él ahí se terminó. Porque si ustedes se dan cuenta, después vamos a ver, por ejemplo, al libro Los Hechos de los Apóstoles, Pedro está con una alegría tremenda, él se va y él habla y él, lleno del Espíritu Santo, nos dice, él ya había terminado ese sufrimiento, si lo podemos decir así, esa agonía que él llevaba. Entonces, su tristeza no era de tanta la insistencia del Señor, sino que se le removió la conciencia, como decimos nosotros, en otras palabras. Espero estar claro en eso, hermano. Gracias por su pregunta. Excelente, excelente, sí. Entonces ahí eso resalta el amor y la misericordia que él tuvo con él, a pesar de negarlo. Correcto. Entonces, por ahí hay otro tema sobre las negaciones de Pedro también, que está en mi canal, por si lo quieren buscar. También un tema que se llama las negaciones de Pedro, y ahí hablamos un poco de eso. Bien. En el último evangelio, en el último capítulo y durante los últimos momentos que Jesús compartía con los apóstoles, fue en esos momentos, sabiendo que los iba a dejar y habiéndoles prometido que les enviaría el Espíritu Santo, aún así sabe que tiene que dejar a alguien como pastor visible y confirma a Pedro diciéndole que apaciente sus ovejas y corderos. Jesús había dicho que él era el buen pastor y ahora que él no va a estar físicamente, le deja esta responsabilidad a Pedro, al hombre que le había negado 3 veces y al que incluso le había dicho, apártate de mí, Satanás, cuando no quiso aceptar el sufrimiento de su maestro. A ese hombre, aún así, Jesucristo le confirma delante de los otros apóstoles como el hombre que tomaría esa responsabilidad. Sin duda que Pedro era el pastor visible, o sea, el Papa, que Jesús quiso dejarnos. Bien, es sumamente interesante notar el detalle bíblico que tuvieron todos los escritores del Nuevo Testamento. Fíjense en esto, para con el apóstol Pedro. Resulta que los libros del Nuevo Testamento se escribieron muchos años después de la ascensión de Jesús. Sin embargo, a pesar de eso, todos los escritores, a la hora de mencionar a 2, 3 o más apóstoles, siempre pusieron en primer lugar a Pedro. Donde quiera que usted busque, siempre encontrará ese orden. Es un tremendo detalle que no debemos de pasar por alto. Ellos escribieron Pedro y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Pedro y los 11. Aunque ya habían pasado 20, 40 o 60 años cuando se escribieron las cartas y los evangelios, ellos a propósito no olvidaron el detalle de poner siempre en primer lugar a Pedro. A eso le llamamos primacía, a eso le llamamos el primado de Pedro. Pudieron haber puesto Juan y Pedro, pero nunca lo hicieron. Sin duda que cuando ellos lo pusieron, más que pensar en lo que había pasado, estaban pensando en enseñar que de entre todos los apóstoles, Pedro ocupaba el primer lugar. La única vez que ponen el nombre de Santiago antes del de Pedro es en la carta a los Gálatas capítulo 1. Y eso fue porque resaltan el papel de Santiago como obispo de ese lugar. Fuera de eso, nunca en el Nuevo Testamento cambiaron el orden al nombrar a los apóstoles. Siempre pusieron en primer lugar a Pedro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que al parecer muchos hermanos protestantes, muchos hermanos que se han separado,
no quieren ver esta tremenda realidad. El primer libro después de los Evangelios es el de los Hechos de los Apóstoles, en donde se narra el desarrollo de la comunidad y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Sin embargo, un estudio detallado de los primeros capítulos de ese libro nos comprobará que la iglesia en la práctica vio a Pedro como cabeza visible de la iglesia. Si las sectas religiosas lo dudan, ustedes mismos denle un vistazo a esto. Primero, ¿quién fue el que se puso de pie para buscar al apóstol que iba a sustituir a Judas? Fue Pedro, en Hechos 1:15. ¿Quién fue el primero en predicar cuando se llenaron del Espíritu Santo? Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 38. ¿Quién fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés? Pedro, en Hechos 3:6. ¿A quién metieron primero a la cárcel después del Pentecostés? A Pedro, Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y como dice en el libro, hasta eso le tocó inaugurar al pobre Pedro. ¿Quién fue el primero en imponer un castigo disciplinario en la iglesia? Pedro, en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Por supuesto que sí pusieron a Pedro en primer lugar. Si lo pusieron fue porque ellos estaban 100% convencidos, igual que nosotros, que él era el primer papa, o sea, el pastor universal. Las sectas, al no aceptar este regalo que Jesucristo nos quiso dejar, han terminado dividiéndose cada vez más y alejándose del verdadero evangelio que nos dejó nuestro Señor. Sin duda que los Hechos de los Apóstoles son en sus primeros capítulos los hechos del Espíritu Santo, manifestándose por medio del apóstol San Pedro. Por todo lo anterior, desde los primeros siglos de la iglesia, cuando había algún problema o en cuestión que definir, era el obispo de Roma quien tomaba la decisión final. Así lo hizo el Papa Clemente I en el año 90, cuando escribió a los corintios en una disputa interna. Similar lo hizo el Papa Víctor I en el año 190, para aclarar la situación sobre cuándo celebrar la Pascua. Es por eso conocida la frase del siglo V de San Agustín diciendo: Roma ha hablado, la causa está definida. Era lógico, los papas siguientes eran sucesores de Pedro y por lo mismo tendrían la misma autoridad. Muy bien. Y dijimos que hasta el difunto Papa Francisco han sido 267 papas, ¿sí? Desde Pedro, y que fue obispo de Roma. Fíjense que después de Pedro le siguió Lino, después Anacleto, luego Clemente, vendría Evaristo, y así sucesivamente se van todos hasta llegar al... Bueno, ya tenemos que seguir orando para que Dios mande ya un nuevo sucesor de Pedro. Bueno, llegamos al final de este tema el día de hoy, que yo espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, el hermano Santiago hizo ya una pregunta. Alguien más que tenga algo que no quedó claro o que quiera agregar algo también es bienvenido. Y nada, estamos ahí pues para poder... Diga, hermano Juan Luis. Sí, la pregunta es, ¿puede el Papa equivocarse y yo no estar de acuerdo con lo que él diga? Realmente como ser humano él puede equivocarse. Él puede equivocarse como ser humano. Porque no es Dios. ¿Me entiende? Entonces, como ser humano él se puede equivocar. Han habido ya papas que han pues hecho algunas cosas que no estaban correctas, entonces ellos sí se equivocaron. Pero por eso era que
el Papa difunto, Papa Francisco, él siempre decía, oren por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque la tarea del Papa no es solamente como el presidente, aquí venir y mandar y gobernar y ir a dormir. Eso es una tarea tremenda, una tarea muy fuerte, pero sí, como ser humano él sí puede equivocarse. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Otra pregunta. Ajá. ¿Y se puede destituir un papa? Destituir. Sí, y suponiendo un ejemplo hipotético, que tal vez los cardenales no se dejen, vamos a decir, guiar por el Espíritu Santo y pongan uno que no sea apto, ¿se puede destituir y poner otro? ¿Y ha pasado eso? Yo no he escuchado sobre que ya hayan destituido a un papa, de que hayan algunos que hayan hecho cosas contrarias a lo mandado, sí, pero no he escuchado. Tendría que investigar un poco más sobre si ha sido destituido alguno. Normalmente no es que vengan y le digan expulsado de aquí, no, sino que el mismo Espíritu Santo le tiene que iluminar a él. Si algo no está bien, él mismo tiene que renunciar, porque eso sí sucede. Por ejemplo, habían cosas que estaban sucediendo, según lo que hemos escuchado, por ejemplo, con el fallecido también ya Papa Benedicto XVI. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dejar eso mejor y retirarse. O sea, eso también es algo que viene de Dios. O sea, pero yo no he escuchado nada sobre que hayan destituido a un papa o que realmente vengan los cardenales y digan, no, hoy sí nos equivocamos y a este papa fuera. No lo he escuchado eso, hermano, pero lo considero que no es precisamente que ellos vengan y votamos por este, le dimos la confianza y él nos defraudó, fuera de aquí. No, no creo que suceda de esa manera. ¿Alguien más que quiera o que quiera agregar algo? Ya no he sabido nada del padre Julián. ¿Quién me tiene noticias de él? Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para usted y todo lo de este grupo. Amén, amén. Igualmente, hermanita. De nada, el padre Julián, usted sabe que están de patronales en Chirino. Cuidado si por eso él no se ha podido conectar. Bueno, voy a tener que hablar seriamente con él. Porque, sí, porque no, yo no sabía pues tampoco de eso de las patronales, no sabía. Sí, se está en patronal en Chirino, en la parroquia, sí. Ay, bendito sea Dios. Bueno, pues por ahí le vamos a llegar de sorpresa. Ok. Está bien, hermanita, gracias. Muy bien. A su orden siempre. Gracias. Bien, si no tenemos nada más que agregar, pues vamos a hacer la oración final. Díganme si estamos claros. Bien, vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido compartir este muy bonito e interesante tema el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande y maravillosa. Te pedimos, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo podamos también llevar a los demás. Y que estas herramientas, Señor, que provienen de ti, nos sirvan y nos den la fuerza que necesitamos espiritualmente también para poder defenderte a ti, defender nuestra iglesia. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan una noche muy bendecida. Amén. Igual para usted. Amén. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén. Gracias.